Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con esta clase que ya es prácticamente la última, en la que vamos a revisar brevemente cómo podemos hacer, qué herramientas tenemos para medir el dolor. Una de las primeras cosas que uno se pregunta es ¿para qué alguien querría medir el dolor? Y bueno, resulta que contar con métodos válidos y confiables para cuantificar de algún modo una experiencia subjetiva como el dolor podría servir para tres fines. Por un lado, tener rigor y la posibilidad de replicar los trabajos científicos y a nivel clínico, la medición, contar con medidas del dolor sirve para tener criterios claros de decisión para hacer diagnósticos y para evaluar la eficacia de los tratamientos que estemos dando. Luego, hemos dicho hasta el hartazgo que el dolor es una experiencia compleja. Vimos que tenía factores sensoriales que tenían que ver con la detección, discriminación, localización, duración e intensidad de esa sensación dolorosa. Vimos que el dolor tenía todo un componente emocional que tenía que ver con el afecto, con la motivación y vimos también, aunque en menor medida, con menor detalle, los aspectos cognitivos, ¿sí? Cómo evaluamos el dolor que estamos sintiendo, la atención que le prestamos al dolor. Fíjense ustedes que si a uno le duele algo, es muy difícil hacer otra cosa que sentir dolor, si ese dolor es muy fuerte. Un fuerte dolor de cabeza hace imposible estudiar, charlar, conversar, reírse, prácticamente nos invalida completamente. Y por otro lado, también tiene que ver con la memoria, ¿no? Cuánto de estos aspectos emocionales tienen que ver con experiencias previas que uno ha tenido del dolor. Entonces, una pregunta importante cuando nos proponemos medir el dolor es pensar qué vamos a medir de todo esto. Entonces, hay algunas cuestiones que son críticas en la descripción del dolor. Por un lado, tenemos la dificultad para describir la experiencia subjetiva. Estas dificultades tienen que ver con que el lenguaje a veces no nos alcanza para describir lo que sentimos. Y hay muchas veces los pacientes dicen, mire, a usted le va a parecer absurdo, va a creer que yo estoy loco, pero me duele una zona que tengo anestesiada, una zona en la que no siento nada, me duele. En fin, hay una serie de cuestiones que hemos repasado brevemente en la clase de neuropatía. Yo les decía, los pacientes tienen un lenguaje, una cantidad de palabras, un vocabulario muy florido para describir su dolor, porque muchas veces no encuentran nada que sea del todo satisfactorio para transmitir esta experiencia que tienen. Seguimos entonces, ¿qué medir? Tenemos un rango amplio de cuestiones que van desde los indicadores completamente objetivos hasta los indicadores subjetivos. Los indicadores objetivos tienen que ver con medidas fisiológicas que vamos a encontrar con el examen neurológico, con resonancias magnéticas, etcétera. Y luego tenemos las medidas psicofísicas que hemos repasado brevemente en la clase de elementos de psicofísica, en la cual tendríamos las escalas unidimensionales y las escalas que van midiendo varias dimensiones del dolor. Y en el medio tenemos todos los procesos que modulan el dolor, que tienen que ver con el afecto, la emoción, la cognición, la atención, la memoria, etcétera. Hemos dicho varias veces que en este extremo, estas medidas, el examen neurológico evidentemente sí nos va a decir mucho, sobre todo cuando miramos alodinia e hiperalgesia, pero las medidas electrofisiológicas, las resonancias magnéticas, no siempre nos van a aportar datos. Recuerden ustedes que hay casos de neuropatía donde los cambios han sido por plasticidad después, o porque hay algún trastorno que no sabemos dónde está y no siempre podemos demostrar lesión y aún así el dolor existe. Y tenemos acá en las escalas, que esto es lo que nos vamos a centrar hoy en la clase de hoy, de ver
una dimensión que normalmente lo que más medimos es la intensidad del dolor o intentar ver mayor cantidad de dimensiones. Bueno, en base a lo que acabamos de ver, entonces tenemos tres métodos fundamentales de evaluación: el informe verbal, la observación y los métodos fisiológicos y clínicos. El informe verbal va a ser siempre el gol estándar. Recuerden ustedes, si el paciente dice que le duele y eso no se discute. Y a través del informe verbal, lo que más evaluamos, lo más común de evaluar es la intensidad. En los casos en que este informe verbal no es posible, ya sea porque estamos tratando con infantes que no hablan, con personas que tienen problemas de comunicación, problemas cognitivos, con ancianos ya en estados demenciales, tenemos una serie de listas de observación con que son o protocolos o listas de ítems que nos hacen evaluar y calificar, puntuar una serie de conductas y expresiones, todas cuestiones no verbales que son observaciones que podemos pedirle a un pariente familiar del enfermo, podemos pedirle a un enfermero o la puede hacer el mismo médico. Y luego tenemos los métodos fisiológicos y clínicos, ya saben ustedes, la exploración neurológica, la anamnesis, sea directamente del paciente o a través de un familiar, y luego los métodos complementarios que pueden darnos o no darnos información. En general, cuando se trata de neuropatía, la anamnesis, la exploración neurológica son las mejores medidas. Bien. Acá en los instrumentos de medición son en general instrumentos que se llaman psicométricos, y aquí los psicólogos le llevan casi un siglo de ventaja a los médicos. Se han dedicado durante mucho tiempo. De hecho, la psicometría es una rama muy, muy importante y muy, muy activa de la psicología. Y hay ciertas características que tenemos que mirar de los instrumentos de medición. Las tenemos que mirar cuando elegimos un instrumento, y es conveniente saber de qué se trata cuando nos dicen tiene tal validez o cuando nos dicen la confiabilidad es de tanto. La validez se refiere a que el instrumento mide lo que dice medir y lo hace con precisión. Hay una validez externa, una validez interna que tiene que ver con esto. La precisión hace a la validez interna, la precisión y la validez de constructo también se llama. Y luego la validez externa es que mide lo que dice medir, lo comparamos con otra medida que sabemos que mide lo que queremos medir. Y la confiabilidad tiene que ver con un instrumento que mida siempre lo mismo. Imagínense ustedes un termómetro que a la misma temperatura del paciente, a veces nos da 37, a veces nos da 34 y a veces nos da 40, no sirve para nada. Lo mismo sucede con los instrumentos psicométricos. Si tomamos varias veces el mismo test y se supone que no ha habido cambios, tenemos que estar seguros de que el instrumento mide siempre lo mismo. Y luego otra cuestión que es importante es la adaptación. Muchas veces sucede que estos test, estas escalas han sido creadas en Estados Unidos o en Europa, y como se tratan de instrumentos que miden a través del lenguaje, tenemos que no solo traducirlos, sino adaptarlos. Puede suceder que tengamos un instrumento traducido al español, pero es el español de España o el español de México, que resulta a veces incomprensible o de difícil comprensión para alguien que se ha criado en Tucumán. Ya sabemos que el tucumano básico es todo un idioma, ¿verdad? Otro tema importante si nos interesa hacer investigación, si lo único que les interesa son criterios clínicos, esto pueden salteárselo, es qué estamos midiendo. Es decir, cuando estamos adjudicando números en una escala, ¿qué significan esos números? Esto tiene que ver con los niveles de medición que en general se aceptan que son cuatro,
tenemos el nominal o nivel de categorías, donde los números no tienen ningún valor numérico porque lo único que hacen es asignar categorías. Es decir, decimos, por ejemplo, a las mujeres les ponemos el número 1, a los hombres le ponemos el número 2, podemos decir, a los que viven en la ciudad de Tucumán les damos el número 1, a los que viven en Ranchillos el número 2 y a los que viven en Famaillá el número 3. Esos números no tienen ningún valor numérico, podríamos reemplazarlos con letras, no están haciendo nada numérico, no podemos operar con esos números. El nivel ordinal tiene que ver ya con números que van a establecer cierta jerarquía. ¿M? El 1 va a ser, perdón, el 2 va a ser mayor que el 1, pero sin embargo, en esa jerarquía ese 2 no necesariamente es el doble que el 1. Por ejemplo, un chico que va al colegio, un chico de cuarto grado, sabe muchas más cosas que un chico que va a segundo grado, pero esas muchas más cosas no necesariamente son el doble. Ese 4 no es necesariamente el doble que el 2. Luego tenemos ya el nivel intervalar, donde los números tienen valor numérico, podemos hacer prácticamente todas las operaciones aritméticas con esos números, pero son escalas que no tienen un cero absoluto. Por ejemplo, el coeficiente intelectual, la altura, son escalas que las podemos usar, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, podemos hacer todas las operaciones aritméticas, pero no tenemos un cero absoluto. Finalmente tenemos un cuarto nivel de medición, el racional, que parte de sí de un cero absoluto. Por ejemplo, la temperatura tiene un cero absoluto, por lo tanto sería una escala un poquito, perdón, un nivel de medición un poco mayor que el de intervalos. La diferencia entre intervalar y racional no suele tener mucho sentido cuando hacemos estudios psicométricos o cuando hacemos en general estudios en humanos. Pero bueno, se las traía porque puede ser interesante conocerlo. Bueno, esto es un concepto importante. Medir es distinto a evaluar. Cuando medimos, lo que hacemos es comparar una cantidad dada con cierta unidad, con un patrón, ¿sí? Medimos la altura con un centímetro, medimos el peso con una balanza. Hay un patrón con el cual podemos medir. En cambio, evaluar tiene que ver con señalar el valor de algo. Estamos valuando, no tenemos un patrón. Entonces, esta diferencia del lenguaje que puede parecer sutil, es importante tenerla en cuenta porque no es lo mismo asignar una nota cuando yo le asigno un valor a lo que sabe un estudiante que decir voy a comparar la altura de esta persona con un patrón de longitud que está aceptado en todo el mundo, que es prácticamente universal. Tengan en cuenta esto cuando midan con escalas, lo que hacemos en realidad no es medir, sino evaluar, aunque en el lenguaje común usemos medir y evaluar como sinónimos. Bueno, acá les traía la exploración neurológica básica que se hace para el caso de las neuropatías que tienen que ver con la exploración de la alodinia y con la exploración de la hiperalgesia. No voy a perder tiempo en leerle esto, en todos casos detengan el video y lo estudian bien, y esto es algo que está en todos los manuales de neurología, así que no hace falta detenerse más. Es una forma de evaluar el dolor, ¿verdad? Luego, acuérdense en esta exploración neurológica de los dermatomas, cuestión de que tener una idea dónde aparece la alodinia, dónde aparece la hiperalgesia, las diestesias o las parestesias, le van a permitir pensar en buscar una lesión en determinados lugares del sistema nervioso. Esto ustedes lo conocen muy bien, no vamos a perder el tiempo. Y entramos ya así a las escalas unidimensionales del dolor, que mayoritariamente, casi exclusivamente diría yo, lo que se evalúa es la intensidad del dolor. Y tenemos escalas verbales de rango,
de rangos numéricos, analógicas visuales, las caritas y las escalas observacionales. La escala verbal por rangos consiste en preguntarle al paciente cuánto le duele, nada, un poco, el dolor es moderado, es dolor severo. La ventaja de este tipo de escalas, podemos poner mayor o menor cantidad de palabras allí para calificar el dolor. La ventaja es que son una escala realmente fácil de administrar, de evaluar y puntuar, tienen muy buena validez si usamos siempre la misma cantidad de términos y se puede aplicar tranquilamente durante la anamnesis. Las desventajas son las dificultades por las limitaciones en el vocabulario, o sea, porque a mí es más que moderado, pero no es severo, por ejemplo, les puede contestar un paciente. Acá siempre los obligamos a elegir una palabra y a veces esa palabra el paciente le dice no me representa. Requieren un buen nivel cultural y facultades cognitivas intactas. Acá lo que les decía, se esfuerza a elegir una palabra y el tratamiento estadístico es a nivel ordinal. Esta es de lejos la escala más utilizada, es la escala verbal por rangos, donde le decimos al paciente, del 0 al 10, dígame cuánto le duele. 0 es no duele nada y 10 es el peor dolor que usted puede imaginarse. ¿Cuánto le duele? Esta, de nuevo, es muy fácil de administrar, evaluar y puntuar. Se puede tranquilamente aplicar durante la entrevista, es bien fácil y tiene mucha evidencia de validez, ya le digo, es la más utilizada, sobre todo en la clínica. Requiere, como desventajas, requiere un mínimo de alfabetización. Alguien que no ha ido a la escuela 1 o 2 años no sabe qué es esto de poner una nota. Requiere habilidades cognitivas intactas y el tratamiento estadístico es a nivel de ordinal, a nivel de jerarquías. Esta es otra posibilidad, es una escala analógica visual donde le pedimos al paciente que ponga entre el extremo sin dolor y peor dolor imaginable, ponga una rayita en el lugar donde se ubica su dolor. Acá tenemos la ventaja de que hay categorías infinitas de respuesta, la validez es alta, el tratamiento estadístico admite un nivel de intervalos o racional. Las desventajas, hay varios pasos para puntuar, porque para puntuar esto tenemos que agarrar un centímetro y medir dónde puso el paciente la rayita. Requiere habilidades cognitivas intactas, pero además requiere un buen control visuomotor. Los adultos mayores y personas con trastornos cognitivos suelen tener dificultades aquí y también van a tener dificultades por ejemplo, un enfermo de Parkinson con el temblor va a tener muchas dificultades para puntuar aquí. Esas son las principales desventajas, pero con pacientes adultos, adolescentes y adultos que tengan sus habilidades cognitivas intactas, sí, lo que nos interesa es hacer investigación y no clínica, esto es una opción muy, muy válida y muy utilizada también. Luego tenemos las escalas de rostros o caritas de dolor, hay varias, ¿sí? Pueden o no estar acompañadas, como en el caso aquí abajo, que está acompañada por una escala de dolor, esto es neutro y este es el peor dolor imaginable. Acá tenemos un ejemplo un poco más infantil, una cara sonriente y una cara que llora. Las ventajas que son muy fáciles de administrar y puntuar, tienen mucha evidencia de validez. Ahora, como desventajas, tienen un rango de respuestas limitado. La cara feliz al comienzo puede sesgar los resultados, por eso a veces se utiliza esta, que es un poco más complicada, parte de una cara neutra hacia distintos estados de bienestar y hacia distintos estados de malestar. Luego, la carita llorosa para el peor dolor tiende a no ser elegida por los varones por esta cuestión social y de género asignado en que los hombrecitos no deben llorar, y el tratamiento estadístico es a nivel ordinal.
Esta es otra versión de la escala de caritas, donde en vez de dibujitos o emoticones, lo que mostramos son caras. Hay varias versiones que varían en función del sexo y la etnia de los chicos. Se puntúa del 0 al 10. Las pueden buscar porque tienen toda la información en la página oucher.org. Allí están, tienen incluso para nenas, para nenes, está bastante completito para usarlos en pediatría. Evidentemente necesitamos poder comunicarnos con el niño para preguntarle con cuál carita, como cuál carita de esta se siente. Luego tenemos escalas multidimensionales. Esta es una de las más conocidas, la de McGill. ¿Sí? Tiene, por un lado, acá una larga lista de palabras que describen el dolor. Se le pide al paciente que las lea y que elija cuál describe mejor a su dolor. Tiene el dolor, acá una escala analógica visual, no se nota, pero acá hay una raya donde el paciente tiene que poner dónde se encuentra y un esquema corporal para que el paciente marque la zona en el que le duele. Esta es una escala, como ven, considera factores emocionales, afectivos y cognitivos, la intensidad y la localización. De nuevo, si les interesa ver todas las palabras, lo pueden, paren el video y lo miran, si no vayan, lo buscan, está en la red. Este es un cuestionario que tiene buenos indicadores de validez y confiabilidad, está traducido y adaptado, validado al menos a 15 idiomas, incluyendo castellano con versiones para España y Latinoamérica, o sea que es un cuestionario que podríamos elegir acá. Cubre las 3 dimensiones del dolor y es lo suficientemente sensible como para medir cambios en intervenciones destinadas a reducir el dolor con poca diferencia de tiempo entre una y otra. Eso sí, es bastante complicado de tomar, no es fácilmente autoadministrado, o sea, no es una cosa que se pueda darle al paciente mientras está en la sala de espera para que lo vaya llenando, lleva tiempo. Entonces es una opción para elegir realmente para estudios donde necesitemos bastante para estudios en los que necesitemos detalles sobre el dolor y la evolución de un paciente, por ejemplo, pero lleva mucho tiempo, no es fácil de tomar. Luego, esta es una escala de dolor que está compuesta por 5 preguntas referidas al dolor que sintió el paciente durante la última semana, acompañada por una escala que puntúa la alodinia y el umbral al pinchazo. Acá están las preguntas, de nuevo son 5 preguntas muy cortas y muy fáciles de hacer. Y luego de nuevo paren el video y las leen. Y luego tienen la exploración sensorial, que es la lodiña y el umbral al pinchazo, para ver el dolor. Bien, sigamos avanzando. ¿Qué hacemos con los grupos especiales? ¿Qué hacemos con personas con habilidades cognitivas limitadas, como adultos mayores ya cursando algún tipo de demencia, lactantes y niños muy pequeños o con retrasos del desarrollo o trastornos cognitivos con los cuales tenemos dificultades para comunicarnos y personas con trastornos psiquiátricos? Bueno, antes de entrar allí, voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de qué pasa con la medicina y el dolor en la infancia, porque este es un capítulo en el que la medicina tiene realmente una deuda muy grande. La medicina en general ha tenido una serie de mitos y de prejuicios con el tratamiento del dolor en los niños. Por un lado, se ha tendido a minimizar el dolor en los niños pensando en que no hay desarrollo neurofisiológico suficiente para sentir el dolor y en general está esta cuestión de que los médicos tienden a cuestionar la veracidad de las quejas infantiles. Esto que vimos en el video al principio del curso, ¿se acuerdan? No quiere llamar la atención. Los médicos en general conocen poco
sobre cómo medicar el dolor en niños, entonces tienen renuencia a utilizar fármacos como los opioides que pueden tener potencialmente ser adictivos, entonces se tiende a submedicar el dolor en niños. Hay falsas creencias, mitos alrededor del dolor infantil. Los niños perciben menos dolor que los adultos, eso es falso. Los niños se quejan por llamar la atención, otra cosa que es falsa. Y finalmente hay sí una cierta cantidad de dificultades para medir y evaluar el dolor en niños pequeños. Bien, acá hay dos cosas que son falsas. La falta del desarrollo neurofisiológico y esto de que los niños perciben menos dolor que los adultos es absolutamente falso. Nacemos con nuestro sistema nociceptivo completamente desarrollado. No es cierto que esta falta de desarrollo neurofisiológico haga que se sienta menos dolor. Es más, hay algunos estudios que consideran que en realidad los niños pequeños recién nacidos sienten más dolor que los adultos porque lo que no está desarrollado son todas las vías descendentes que van a modular el dolor. Y hay bastante evidencia de que se pueden utilizar opioides sin ningún problema en los niños. Esto no vamos a tener tiempo de desarrollarlo porque, bueno, ya les dije, nos quedamos cortos de tiempo, se nos vinieron las vacaciones encima, pero es un tema que está cambiando mucho lo que sabemos y que es necesario reconsiderar. Bien, las principales dificultades para evaluar el dolor en los niños tienen que ver con la edad, el desarrollo, las habilidades cognitivas y comunicacionales, fundamentalmente edad y desarrollo y habilidades cognitivas nos van a marcar la posibilidad de que estos niños nos comuniquen verbalmente o no su dolor. Los factores que influyen en los efectos de la enfermedad y el dolor son varios, que en general los psicólogos que tratan con niños con síndromes dolorosos clasifican en tres grandes grupos. Los factores personales tienen que ver con la edad y el desarrollo biopsicosocial, la naturaleza, gravedad y duración del dolor, las experiencias previas, el temperamento y las características personales. Entonces, acá hay que ver que muchas veces los niños creen que el dolor que sienten es porque se portaron mal. Hay una serie de cuestiones aquí que es importante tratar. Es importante explicarle a los niños lo que les está sucediendo, sobre todo a partir del momento en que los niños ya pueden comunicarse, y es importante saber que los niños sí recuerdan, si tienen una experiencia anterior con algún dolor, sí recuerdan perfectamente esa experiencia y van a tener más miedo que un niño que entra por primera vez en este cuadro de dolor. Los factores familiares que tienen que ver sobre todo cuando es necesaria la internación, privación de la convivencia con la familia, cómo se altera toda la dinámica familiar por la enfermedad del niño y cómo influye el estrés de los padres en cómo se siente este niño. Y luego, bueno, están los factores hospitalarios, ¿sí? La duración de la internación, las características de los tratamientos, cuán invasivos han sido, las características y la organización hospitalaria, es un lugar que está preparado para niños o no, ¿sí? Y este punto que es muy, muy importante, que la información sea adecuada. Los niños tienen derecho y los médicos deben respetar ese derecho. Los niños tienen derecho a saber qué les está pasando y por qué le están haciendo todas esas maniobras y tratamientos que le están dando. ¿Por qué lo pinchan? ¿Por qué van a cirugía? Etcétera. Bien, ¿cómo vamos a medir? Adecuado a partir de los 5 años es la escala analógica visual. La escala con una nota es adecuado para niños escolarizados a partir del segundo o tercer grado, donde ya más o menos saben lo que es poner una nota. Y tenemos la escala de caritas. Luego tenemos acá una escala donde le vamos marcando del 0 al 10. Podemos pedirle que hagan como un termómetro o aquí con vasos, ¿sí? Como le decimos, bueno, estos son vasos con Coca-Cola,
el más lleno es el dolor más fuerte y el que está vacío es nada de dolor, ¿dónde está tu dolor? Sí, todas estas son escalas posibles. Tenemos también la posibilidad de pedirle, les presentamos unos monigotes como esto y les decimos que por favor nos diga dónde le duele. Bueno, estas son todas las posibilidades que están más o menos validadas, pero fíjense que en todas ellas necesitamos que el niño pueda hablar y pueda mostrarnos y decirnos cuánto, cómo y dónde. Entonces, para niños muy pequeños y que no hablan o para personas con trastornos cognitivos, con problemas de comunicación, tenemos los métodos observacionales, que son las medidas proxy. Se le pide a un pariente, al médico de sala o a la enfermera que evalúe el dolor del paciente. Requiere un buen grado de familiaridad con el paciente y tenemos varias escalas observacionales y medidas validadas. Estas medidas observacionales van a buscar expresiones verbales que normalmente tienen que ver con las quejas, expresiones no verbales, llantos, gemidos, gritos, faciales, muecas, ceños fruncidos, conductas, agitación, se retuerce, está todo así tenso o está relajado. Y una medida que suele ser muy útil es si este paciente puede ser consolado o distraído. Es decir, si yo le canto, le hago morisquetas, se ríe o no lo puedo distraer de ningún modo, ni con un caramelo ni con un chocolate. Acá hay un estudio muy interesante que ha mostrado que en general los parientes y los allegados al paciente sobreestiman el dolor, los médicos tienden a subestimar, en tanto que las enfermeras son las más exactas en evaluar el dolor de este tipo de pacientes, porque evidentemente las enfermeras no están tan cercanas emocionalmente al paciente, o sea que pueden ser un poquito más objetivas y pasan más tiempo con el paciente que los médicos, entonces suelen ser mucho más exactas. Bueno, acá esta es una escala muy interesante de observación que él va a adjudicar una puntuación según distintos ítems. Llora, no llora, grita, está lloroso, cómo está esa cara, hace muecas, está sereno, sonríe. Verbal, no tiene ninguna queja, se queja pero no sobre el dolor, se queja sobre el dolor, se queja sobre el dolor y sobre otras cosas y el niño hace declaraciones positivas. Y luego, cómo está el torso y las piernas, están neutrales, están tensas, tiemblan, están quietas, ¿sí? Y la boca, perdón, cómo es el tema del tocar. El niño no se toca ni se agarra la herida, la busca pero no la toca suavemente, la agarra, ¿sí? O los miembros están completamente inmovilizados. Fíjense ustedes que acá tienen una serie de como notas, como puntuaciones, y en base a eso se hace un puntaje general. Tienen uno muy similar para el caso de demencias avanzadas. Acá lo que se va a hacer es puntuar la respiración sin considerar las vocalizaciones, normal, laboriosa y ruidosa, vocalizaciones, sí, no dice nada, se queja o llama, grita, gime. Expresión facial, serena, sonriente, triste, asustado, hace muecas, lenguaje corporal, está relajado, está tenso, está rígido y si puede o no ser consolado, ¿sí? Se lo puede distraer hablándole, tocándolo, es imposible de distraer. Entonces aquí de nuevo también tienen ustedes, van sumando el puntaje y tienen una nota final. Estas, estas dos últimas que les he puesto acá están son bastante conocidas, así que ustedes van a encontrar fácilmente cómo puntuar y cuáles son los puntajes si es que les interesa. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. Los veo en los foros o si no, los veo ya directamente en el examen. Adiós, hasta luego.